Bienvenido, señor Ministro Fiscal General de la Nación. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Anunció usted que no fiscalizará a la ALDU. ¿Por qué? Y yo no he Se lo dijo Ecuador inmediato. manifestado que no voy a fiscalizar. Una pregunta concreta. Si es que se les puede procesar penalmente a los señores de la ALDU, yo he dicho claramente no. Los que entendemos qué significa inmunidad, que somos todos los ecuatorianos, sabemos que si una persona es inmune, escapa a la aplicación de la ley penal. De manera que si recién el día martes hay un decreto ejecutivo, que lo tengo a mano, que da por terminado el acuerdo sobre privilegios e inmunidades entre el Gobierno de la República de Ecuador y la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, entonces desde ahí perdieron la inmunidad, desde ahí hay cómo juzgarle. Solo los actos posteriores a la pérdida de la inmunidad. Definitivamente. Ok, lo otro. En este proceso, Diego Ordóñez le pidió incorporar a la instrucción fiscal al exministro Gustavo Larrea. ¿Usted lo ha hecho? Primero que yo no llevo la instrucción fiscal, hay una instrucción fiscal que lleva el fiscal Gonzabay en Sucumbíos y hay otra Jorge Solórzano. Dos procesos Debemos aclarar, distintos. Tres procesos distintos. Hay otro que ya están acusadas, la señorita Moret y las dos colombianas, de manera que el señor doctor Larrea va a ser llamado oportunamente. Esa es la versión, esa es la información más bien que me ha dado el señor agente fiscal Gonzabay, para que explique si tiene algún nexo, que ya es de conocimiento público, qué tipo de nexos con el señor ex subsecretario Chauvin, que hoy está detenido, vinculado por alguna sospecha en el caso del narcotráfico. Según la legislación penal ecuatoriana, comete delito quienes entran en tratativas con acusados de terrorismo internacional, incursionar con armas en territorio nacional siendo extranjeros y sin autorización legal de la incursión y de portar armas o vínculos al narcotráfico. A ver, hay que distinguir los procesos. Hay un proceso, permítame, porque la ciudadanía debe conocer. Sí, por eso se lo pregunto a usted. El 1 de marzo se produjo la incursión de fuerzas regulares colombianas ante un campamento de fuerzas irregulares, ambos atentados contra la soberanía ecuatoriana. Se inician dos procesos, el uno contra la seguridad interna del Estado, en donde hemos llegado a pedir la extradición de las personas que están con prisión preventiva, es la señora Borges, Pérez y Moret, que fueron beneficiarias del asilo diplomático. Bien, ese proceso ha tenido solución de continuidad y va a terminar. El otro proceso se encuentra abierto, también se investiga ahí la muerte del señor Aizaya y el asesinato, como quieran llamar, de las 25 personas. El ajusticiamiento, como quieran, en definitiva, 25 o 26 personas acribilladas. Ahí no hemos logrado identificar los autores, ni intelectuales ni materiales, por lo tanto no tiene solución de continuidad. En el sistema procesal actual, si no se identifica a los responsables, no hay cómo proseguir. Dos procesos. El tercer proceso, en Guayaquil se está investigando narcotráfico, el señor doctor Solórzano, a quien he dado mi respaldo. Ahí hay sospechas de una vinculación entre los señores Ostaiza y Chauvin. El señor, al declarar públicamente en un programa con usted, el señor Chauvin ha dicho que se ha reunido 7 veces con Reyes. Nosotros hemos ordenado que el fiscal Gonzabay pregunte sobre ese delito, hipotético delito, en dónde se reunió, y aquí tenemos la versión. ¿Cuál es el hipotético delito? Que era mi pregunta. ¿Comete delito, según la legislación penal ecuatoriana vigente, quien sostiene ese tipo de reuniones? Y fíjese que ni siquiera le pregunto dentro o fuera del país, porque Fernando Casares, exministro de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que según el artículo 5, si no me equivoco, del Código Penal, aunque esa reunión fuese en un territorio extranjero, se configura un delito pesquisable si participó un nacional, un ecuatoriano. El doctor Casares tiene razón, es el artículo 5 del Código Penal. Comete delito, ahí habría extraterritorialidad de la ley penal, pero si fuera para confabular contra la seguridad interna y externa del Estado. La declaración del señor Chauvin es que él se reunió por asuntos humanitarios. Esos cabos sueltos habrá que atarlos, para eso se lleva adelante la investigación. Ok, lleguemos procesal. hasta ahí. Perfecto. Quiero recordar lo que usted dijo, el señor Tolerancia, hace pocos domingos. Castrar a la fiscalía no lo vamos a permitir respetuosamente. ¿Y si perseveran en eso? Acláreme una cosa más. Yo dije a usted al principio que estaba dispuesto a dimitir. ¿Se va? Mire, yo estoy en defensa de la autonomía de la institución. Si se aprobara
Felizmente parece que no, tal y como lo ha concebido. Mi pregunta es en el evento contrario. Si no se aprobara, ¿usted se va? Yo no tengo nada que hacer con una fiscalía castrada. Bien. ¿Cómo quedó ese proyecto de ley de código orgánico de la función judicial? Bueno, yo soy contestatario en ese código, en el Código de Procedimiento Penal, que están poniendo ciertas cosas que me parecen barbaridades. También soy contestatario cuando se oponen a la ley de extinción de dominio, y lo hago con entereza, como suelo hacer en todos los actos de mi vida. En el Código Orgánico de la Función Judicial se recogieron algunos de mis planteamientos, la carrera judicial, la carrera fiscal, donde a los cholos se les quería dejar de lado, a esos cholos que ingresan en calidad de amanuenses o choferes y llegan a presidentes de la Corte Suprema. Se lo dijo incluso a usted el autor del proyecto cuando lo dejó con él el ministro Yalc. Me lo dijo el doctor Andrade en mi cara. ¿Usted lo refirió? Tuvo la interés a decirme, yo tuve la interés a decirle, señor, aquí no se necesita ni abolengo ni pedigrí, sino capacidad para llegar a esos puestos. Como si la carrera judicial fuera cuestión de linaje o de predestinados. Así creen algunos. Mira, entonces se recogieron algunos elementos, pero no todos. Por eso es que en uso de mi legítimo derecho, como Fiscalía del Estado y de los 1.600 funcionarios, planteamos el veto al Ejecutivo, porque respecto a la autonomía se quedan todavía algunos cabos sueltos. He presentado de manera ordenada al presidente de la República. El presidente, a través de Alexis Mera, ha dispuesto el veto parcial. Y yo estoy esperando que efectivamente se vete, porque hay que precautelar la autonomía de las instituciones. Que se vete en los términos y con los fundamentos que usted compartió al Ejecutivo. Eso es lo que yo aspiro. Okay. Eso es lo que yo aspiro. Gabriela Baer. ¿Cómo está, doctor Pesantes? Y justamente en ese punto, si el presidente no veta en la parte pertinente a la Fiscalía, a la autonomía que usted defiende, ¿usted va a persistir, va a mantener su posición de renunciar, de irse? Mire, ahora se ha recogido más de un 50%. Debo ser honesto y decir que cuando acudí a la comisión por 2 o 3 ocasiones y al pleno de ese congresillo o comisión de fiscalización se recogieron muchos de mis planteamientos. De manera que no tiene sentido en este momento hablar de renuncia. Más aún, yo creo que el presidente de la República entiende de leyes más que muchos de los que hacen o fungen de legisladores. Yo estoy convencido que el presidente lo va a vetar. Caso contrario, no tenía sentido el que el señor presidente anuncie que lo va a hacer. Y en otro tema, ahora o este año en que se va la base de Manta, ¿qué soporte se van los norteamericanos de la base de Manta? ¿Qué soporte pedirá la Fiscalía para el combate al narcotráfico? Interesante la pregunta. Nosotros tenemos unidades especializadas antinarcóticos en todo el país. Acá en Quito existen 5 fiscales, yo voy a fortalecer. Existen también unidades policiales que han sido reestructuradas de manera que nosotros no nos quedamos huérfanos. En todo caso, para combatir el narcotráfico, que es un delito transnacional y que ahí existen verdaderas mafias internacionales, doña Gabriela, entonces hay que colaborar también con otros gobiernos. En esa medida nosotros, lo digo con interés también, apreciamos la colaboración de otros gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos. No permitimos, porque ser un atropello a la soberanía del Estado, la injerencia, el control de estas unidades que vengan a ser un apéndice de la Embajada Americana. Eso es distinto. Muchas gracias, Carlos. A usted, doña Gabriela. Comienzo con un agradecimiento. Que haya dado la autorización al fiscal Solórzano para una entrevista sostenida anteayer. Es mi obligación, es democrático. Y con que usted haya dejado claro que lo que se trata es de que no hayan 400 voceros, es decir, porque hay 400 fiscales. Y termino con una pregunta. ¿De quién es la culpa ahora de que no extraditen a los señores de Isaías? Mire, yo me voy la próxima semana que tengo una cita en la Corte Suprema. No he preguntado dónde viaja. ¿De quién es No, a la Corte a decirle, señores, de que no extraditen a los señores de Isaías? Es del gobierno, no diría culpa, pero está toda la documentación en el Departamento de Estado americano. La última comunicación de hace 45 días me dicen, señores, nosotros estamos esperando una decisión en firme, es decir, la sentencia. Los señores de la nueva Corte... Usted ya les explicó que eso no es necesario. No es necesario, no es indispensable, no es condición sine qua non, no es necesario. Pero obviamente eso lo decide el gobierno al que se le pidió la extradición. Okay. Yo voy a seguir insistiendo y esta corte, que va a durar pocos meses, tendrá que ir resolviendo ese y otros casos de banqueros que están 8 años durmiendo el sueño de los injustos, diría. No. Gracias por ser claro. Es culpa de los Estados Unidos, por lo tanto, no vendrán.